días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la visita a nuestro programa de los tertulianos habituales, entre ellos don Eduardo Ruiz. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días a todos. Doña Manuela o Manoli. Nicolás. Buenos Buenos días. días, Manuela oficial, Manoli para los amigos, Eso es. a vuestro gusto. Muy bien. Manoli. Y don Guillermo Dupuy, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia. Bueno, entramos con una, creo que buena noticia, y es que Vox descentraliza la justicia en la Comunidad Valenciana. El Superior de Justicia tendrá salas en Alicante y el responsable lo tenemos aquí. Podemos presumir de ello porque es un tertuliano habitual y es un hombre de Vox en el apartado de la justicia en la Comunidad Valenciana, es don Eduardo Ruiz. Don Eduardo, vaya la enhorabuena por anticipado de los que hacemos el programa. Y yo le quiero hacer una pregunta para los que somos lerdos en la materia. ¿Qué supone esto para los ciudadanos? ¿Qué ventaja puede ciudadanos o a los letrados o a la gente que trabaja en el apartado de la justicia? Don Eduardo, por favor. Bueno, en fin, muchas gracias por la felicitación, pero no es una cosa exclusivamente mía, es un trabajo de equipo primero del partido. Es decir, cuando yo era diputado en la legislatura anterior, pues mi grupo parlamentario ya registró una enmienda en este sentido y esa enmienda, lógicamente, pues, en fin, el socialismo pues no lo aceptó, ¿no? Es verdad que el proyecto de ley en el que venía la enmienda no llegó a aprobarse, pero se ha retomado en esta legislatura otra vez ese proyecto de ley. Y bueno, pues entendemos que es el momento de volver con lo mismo, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho desde la Consellería de Justicia e Interior es impulsar, lo que estamos haciendo realmente, es impulsar una proposición de ley que tendrá que aprobar las Cortes Valencianas en el ámbito o en la aplicación del artículo 87.2 de la Constitución española, que permite que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas puedan instar o puedan proponer a la mesa del Congreso proposiciones de ley. Y en este sentido, la que queremos presentar ante la mesa del Congreso es la que hace referencia a la creación en Alicante de dos salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Actualmente, ese Tribunal Superior de Justicia tiene su sede exclusivamente en Valencia y esto es una anomalía que no se produce en otras partes de España. La provincia de Alicante es la cuarta provincia de España en muchos elementos, por poblacional, PIB y también, por supuesto, también en litigiosidad. Y, lógicamente, es una anomalía que la provincia de Alicante no tenga salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia, como sí ocurre, por ejemplo, en otras provincias de España, que tampoco son sede del Tribunal Superior de Justicia. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Málaga o a Sevilla. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia está en Granada. O también ocurre, por ejemplo, en las Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se reparten las salas y la sede del Tribunal Superior de Justicia. Y también ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, donde la sede principal del Tribunal Superior de Justicia está en Burgos, pero Valladolid también tiene salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, claro, es una anomalía que la cuarta provincia de España, que es Alicante, no tenga o tribunal o salas. Y por tanto, lógicamente, creemos que además esto responde a una reivindicación histórica de los profesionales de la provincia de Alicante, los profesionales del derecho, también los jueces, los letrados de justicia, los fiscales, y, lógicamente esto va a producir dos elementos importantísimos. El primero, el propio prestigio para la provincia de Alicante, de si efectivamente conseguimos que salga adelante esta idea, de contar con salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia. Esto además sumará un servicio público más para los ciudadanos de la provincia de Alicante, que ya no tendrán que, en su caso, desplazarse a Valencia para poder realizar recursos o, en su caso, procedimientos en primera instancia ante estas salas. Y, por último, además permitirá descongestionar las salas que actualmente están en Valencia, sala de lo contencioso y sala de lo social, descongestionarlas de trabajo que cuando se queden las de Alicante se quedará ya en la provincia de Alicante. Entonces yo creo que son todo ventajas para los Pero ciudadanos de la esto, provincia de Alicante, para los justiciables y para el servicio público. Don Guillermo, adelante.
No, le preguntaba a don Eduardo, pero esto lo tiene que aprobar el Congreso. Por supuesto. Ah, Esto es una entonces, modificación de una ley entonces nacional. es humo, Pero entonces. Ya me no, vamos a extraña. ver, humo no. Vamos a ver, humo no. Porque, primero, si las Cortes Valencianas debaten esta cuestión como por proposición de ley, que es lo que tiene que ocurrir, el Partido Socialista y Compromís tendrán que explicar qué es lo que no les gusta de esta idea. Bueno, sí, lo Porque aquí no hay explicarán, pero nada. votarán que no, y en eh, el Congreso donde eh, tienen mayoría votarán que no. A mí ya bueno, pues me extrañaba mucho porque Vox tenía una iniciativa ya de descentralización muy seria, que no dependía del Congreso, y Vox la abortó. Es decir, aquí yo creo que esto es un brindis al sol, ¿cuál, viendo que perdona, Guillermo, es cuál? un caramelo que no vamos a poder chupar. Pero lo que Bueno, lo que sí que yo está soy, en manos del gobierno valenciano y en manos del Partido Popular y Vox, y no lo hacen, es la descentralización de la administración autonómica. Que si ya entramos a cuestiones que dependen del Ministerio de Justicia, en donde tiene que el Congreso de los Diputados aprobarlo, vamos, ojalá, le invito a usted a una botella de champán, pero ojalá me equivoque y lo apruebe el Congreso, pero no lo creo para nada. Es más, yo como pienso mal, creo que eso se ha ofertado y el Partido Popular y Vox lo han hecho sabiendo que no lo van a conseguir. Y si no, al bueno, tiempo. yo soy más optimista. Espero que se pueda hacer porque no hay razones de peso políticas para impedir que se apruebe esta idea. Y además, Tampoco había razones para creo, no descentralizar y desde Madrid Vox se hizo que bueno, los representantes de Vox en Alicante retiraran la propuesta de descentralización esto es autonómica. una cuestión diferente, porque lo que estamos hablando, usted me habla de un tema del Ayuntamiento de Alicante, que es una cuestión muy diferente, y Es yo le hablo a usted completamente distinta. Pues de una iniciativa. tan No, distinta es, don Eduardo, que esa sí que se podía hacer y esta no se va a poder hacer. Fíjese si es sí, distinta. pero aquello sí que era un brindis al sol, porque era una petición, y esto es una tramitación de ley. Es decir, en No, este caso sí que va a haber un debate, va a haber una votación, y el que vote en contra, pues tendrá que explicar si es de Alicante, si es un socialista de Alicante, tendrá que explicar por qué ataca a su provincia. Y bueno, si efectivamente eso ocurre, yo espero que no ocurra, pero si ocurriera, pues tendrán que dar explicaciones porque se las pediremos. Muy bien, pues nada, pues dicho queda, esperaremos acontecimientos, como dice aquel. Bueno, pues vamos a entrar en otro tema. Bueno, en otro tema no, vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando. Ya ni sé el tiempo. Eh, Amnistía. Esta semana se ha producido un hecho interesante que lo va a relatar don Guillermo porque creo que el periódico Libertad Digital ha editorializado al respecto. Y es que la Unión Europea, no sé si acierto lo que digo, toma cartas en el asunto. Don Guillermo, adelante. Bueno, tampoco quiero tirar las campanas al aire, pero desde luego es una noticia dentro de lo que cabe, dentro del panorama tan negro que tenemos, pues es un motivo de esperanza que yo por otra parte siempre lo he dicho. O sea, yo pienso que la situación es tan mala que solo podemos tener esperanzas en la Unión Europea. Imagínense si la situación es trágica para que tengamos que depositar nuestra esperanza en la maquinaria de Bruselas, ¿no? Pero sí que creo que es realista de que el Tribunal Constitucional Español, que debía ser el órgano que directamente tumbara el proyecto de amnistía, como está copado está teledirigido por el gobierno a través de Conde Pumpido, pues me parece aún más ingenuo pensar que el Tribunal Constitucional vaya a tumbar la ley de amnistía por muy inconstitucional que sea, ¿no? Y la noticia en concreto es que a instancias de la Delegación Europea de Ciudadanos en la Unión Europea se ha hecho una pregunta al comisario de Justicia, Reinders, sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía y dice que si hay un recurso por una cuestión prejudicial por parte de los tribunales, no se aplicará, no se puede aplicar la ley de amnistía. Se tiene que quedar en suspenso hasta que los tribunales de justicia europeos analicen la compatibilidad de la ley de amnistía con respecto al derecho comunitario, porque como ha habido, Reinders señalaba tanto leyes como jurisprudencia en la que tiene primacía a la hora de aplicar el derecho comunitario. Entonces, una ley, mucho que haya estado aprobada en el Congreso, si entra en colisión con la Unión Europea,
no se aplica. Eso es lo que ha dicho de forma muy tajante el comisario de Europa. Luego veamos a ver si es cierto, lo que sí que parece bastante probable y bastante realista es que los jueces, que están muy cabreados con este asunto, planteen cuestiones previas ante el Tribunal Europeo, entendiendo que la ley de amnistía puede vulnerar el derecho comunitario. Nosotros lo dijimos en el mismo momento. O sea, naturalmente que la ley de amnistía vulnera el ordenamiento jurídico español, pero es que también lo vulnera el ordenamiento jurídico europeo, sobre todo en temas tan sensibles para Europa como es el tema de la malversación de fondos públicos, el tema de traición y por los nexos de Putin con Puigdemont, y luego por el asunto de terrorismo callejero, todo el tema de las plataformas pro independencia, ¿no? Entonces, claro, eso sí que le puede complicar, porque tengan en cuenta que un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, yo no tengo un estudio hecho, pero vamos, creo que se calcula, se dice que hay una media en resolver de año y medio, con lo cual yo veo la vuelta a Puigdemont que tenía previsto, que de hecho se ha presentado a las catalanas, y por estatuto y por leyes tiene que investir, tiene que estar físicamente en el Parlamento regional para ser investido. eh, lo va a tener muy complicado, aun cuando para entonces ya estuviera aprobada la ley de amnistía, que recordemos que ahora no está, está parada en el Senado. O sea que ya por ese trámite, para que esté publicada en el BOE, para entonces va a ser muy complicado. Pero es que inmediatamente, si alguien presenta un recurso, de una cuestión previa en Bruselas, vamos, Reinders no ha podido ser más claro en decir que no se puede aplicar la ley de amnistía. Entonces, pues bueno, dentro de la catarata de malas noticias, pues una noticia positiva. Nos podemos llevar un chasco si luego no pasa nada, pero vamos, en principio, que haya habido un pronunciamiento público tan tajante con respecto a la inaplicabilidad de la ley de amnistía en caso de que un tribunal plantee una cuestión prejudicial, yo creo que es un motivo de esperanza. Pero bueno, ya veremos. Doña Manoli, a ver, Pues mira, a mí me pasa un poco como a don Guillermo antes, ¿no? Con el tema de la justicia, que, que estoy un poco desilusionada. La verdad es que vivo en un estado de escepticismo continuo en el que el primer impulso cuando leo las noticias es qué alegría, ¿no? Hay un pequeño rayo de esperanza, igual que lo de la justicia para Alicante, pues me ilusionó en el primer momento cuando lo leí. Lo de la amnistía también. Lo que pasa es que después de ese primer momento de alegría, bajas a la realidad, ves lo que ha ido sucediendo y dices, bueno, ¿de verdad va a ser esto lo que pare esa ley? O bueno, o el fin último que tienen, ¿no? Que es la independencia. Al final, eh, no sé muy bien qué pensar, porque realmente muchas esperanzas en Europa no tenemos. Esto de Puigdemont colea ya hace años y siempre encuentran la excusa para que al final se salga con la suya, porque al final es que se sienten totalmente impunes ante todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Entonces, por un lado, sí me gustaría pues que efectivamente, por lo menos esto llevase a Europa el sentido común y se anulase esta ley de amnistía, pero realmente, ya digo, es que vas viendo que van diciendo, mira, pues ahora pasa esto, pues esto sí que los va a frenar y tiran adelante, esto otro sí que los va a frenar y siguen avanzando. Y es que como no tienen escrúpulos y les da todo igual, de esta gente yo no sé qué esperar, incluso de Europa, que no sea una maniobra porque ahora vienen las elecciones catalanas y le venga a alguien bien que digan que se puede paralizar la amnistía. Y no lo sé, realmente lo que es el sentido común y la coherencia a la hora de esperar que actúen de determinada manera, pues yo creo que personalmente yo he perdido toda esperanza de que pase algo. Eso no quita que las noticias cuando las leo, pues efectivamente diga, bueno, a ver si efectivamente por aquí alguien frena estas barbaridades que nos afectan a todos los españoles.
Don Eduardo, ¿algo que decir? Pues está todo dicho. Bueno, yo sí, a ver, la cuestión aquí está en dos elementos principales, ¿no? El primero es el hecho de que es el elemento más importante en este proceso judicial del que ha hablado don Guillermo, es el papel de la Fiscalía, ¿no? Es decir, la Fiscalía, en este caso, bajo la dirección del Fiscal General del Estado, este señor que es evidentemente está colocado allí por ser quien es y por tener la ideología que tiene, lo cual es muy lamentable, y porque además tenemos un presidente del gobierno que él pretende copar todos los órganos constitucionales de España, ¿no? Y tenerlos bajo su bota. Y la Fiscalía General del Estado es un órgano de primerísimo nivel, ¿no? Claro, ¿de quién depende la Fiscalía, no? Se decía Pedro Sánchez cuando le da un ataque de sinceridad. ¿De quién depende? Pues eso, ¿no? Claro, entonces, en la Fiscalía General del Estado pues ya impulsará en la medida que pueda que esa cuestión prejudicial que planteen los órganos judiciales españoles pues no tenga efectividad. Si depende de la Fiscalía General del Estado, pues lógicamente los jueces españoles tendrán problemas para poder plantear la cuestión prejudicial. Y por otra parte hay que tener en cuenta que estamos ante un gobierno y un presidente del gobierno que tiene vocación de permanencia perpetua en el gobierno. Es decir, estamos ante un señor que se cree un iluminado, que cree que tiene capacidad para gobernar España permanentemente hasta que le llegue la hora de su fallecimiento y que se quiere mantener en el poder a toda costa, a toda costa. Y claro, está actuando de una manera completamente fuera de cauces democráticos. Pero es que es decir, el problema de este gobierno es que cada día que pasa, el escándalo que se produce salpica, no, tapa la anterior, ¿no? Estamos en una situación en la cual ya uno ya por incapacidad de memorizarlo todo, se acaba olvidando de lo que ha pasado el día anterior porque lo que viene el día siguiente es más gordo. Y ya dices que no, es que, señor mío, no puedo más, no puedo retener más infamia y más ultrajes a mi patria, ¿no? Que es lo que está haciendo este gobierno. Y entonces, bueno, pues en esos estamos. Yo confío en que lo que dijo el comisario Render sea verdad. Realmente la cuestión prejudicial que la puede plantear cualquier juez español competente cuando tenga en su mesa a efectos de resolver un procedimiento judicial que afecte al derecho europeo o que considere que el derecho europeo puede estar en contradicción con el derecho nacional aplicable. Lo que pasa es que yo no sé exactamente qué alcance tiene. Sé que, evidentemente, el planteamiento de una cuestión prejudicial lo que sí que determina es la suspensión de la causa que está conociendo el juez español hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no sé, si yo ahí no reconozco no estoy preparado para poder responderlo, no lo he estudiado. No sé si suspende en sí mismo la aplicación de la ley. Yo esto no lo sé. Sí que os aseguro que suspende la aplicación del procedimiento judicial, pues lo suspende el trámite hasta que se resuelve, pero la aplicación de la ley no lo sé. Ojalá que lo que ha dicho el señor Renders sea verdad y sea cuestión de echarle un vistazo y estudiarlo a fondo para comprobar si tiene razón. Pero Dios quiera que haya alguna posibilidad de poder parar esta situación de anomalía democrática en la que vivimos. Ujú. ¿Cómo se llama, Eduardo? Recordarme, quien se acuerde, el juez que dictó el auto de captura de Puigdemont, Ah, de sí. García Castellón no fue. García Castellón. Yarena, ¿Llarena o no sé si García fue. Castellón? Llarena. Bueno, Yo creo que Yarena fue el que dictó, el magistrado del Supremo, que dictó la requisitoria, la búsqueda y captura nacional e internacional contra Puigdemont, Fue Llarena, ¿verdad? Llarena. Bueno, entonces, por la causa del golpe, sí. claro, o sea, el procedimiento, yo entiendo que si el BOE promulga y aprueba la ley de amnistía, el paso a dar, el acto judicial a dar por parte de Llarena sería levantar la orden de búsqueda o captura. Entonces yo pienso que el propio Llarena podría ser el primer juez que planteara la cuestión previa de La Unión porque a él Europea. le va a tocar levantar la búsqueda de orden de captura, porque ya hay una ley de amnistía en vigor. Entonces yo creo que ese sería el primer juez que podría, y entiendo yo que debería, desde mi desconocimiento del derecho y más aún del derecho procesal, plantear la cuestión para decir, oye, antes de legislar esto, esta ley me parece, pero bueno, lo bueno es que no tardaremos mucho en verlo. Yo lo que pienso es que
que Puigdemont, y yo mira que tiendo a ser muy pesimista en los análisis, pero que Puigdemont no tiene mucha seguridad de que si pisa suelo español ya esto está resuelto. Yo creo que tan, No, tan no la tiene, no. segurito y Se ha tan atado y acercado. bien atado, tan atado y bien atado, yo No creo lo que no lo tiene. No y, lo lo, tiene. y creo sinceramente, aunque suene un poco cándido, creo que es por Europa. Creo que es por la Unión Europea. No, no, Bueno, no a nivel de el órganos problema, constitucionales españoles, que lo tienen, como usted me hubiera dicho, copado. Porque, como decíamos en la editorial, la batalla de la constitucionalidad de esto es una batalla que Pedro Sánchez la tenía ganada antes de haberla librado. Como decía aquel estratega de la guerra, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Esa batalla la tenía ganada Sánchez antes de librarla por la sencilla razón que en la legislatura pasada ya se había hecho con el control del único organismo que puede dictar en España qué es y qué no es constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, con Conde Pumpido ahí tiene una. Vamos, ahí sí que yo creo que sí que hay que ser ingenuo. No por confiar en Europa, no. Lo que hay que ser ingenuo es en creer que los tribunales españoles, es decir, el órgano de garantías español va a tumbar algo por muy clamorosamente inconstitucional que sea. Es decir, digo que hay que tener esperanza o a lo mejor ingenuidad que lo vaya a resolver Europa, pero desde luego hace falta mucho más dosis de ingenuidad para pensar que vayan a ser el Tribunal Constitucional que lo tumbe que no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ya veremos. yo si me permite, don Guillermo, simplemente por apuntar un par de cosas. Yo creo que Puigdemont realmente se enfrenta a dos problemas básicos y por lo cual él no confía, o sea, no las tiene todas consigo. Sigo. Y tiene que ver, lógicamente, con la amnistía. La primera es la posibilidad de que, efectivamente, como se ha comentado, el planteamiento de una cuestión prejudicial acabe suspendiendo la aplicación de la ley, ¿no? Que esa sería la primera. Lógicamente, si se suspendiera la aplicación de la ley, él quedaría desnudo. Y el segundo problema que se enfrenta Puigdemont es el alcance de la amnistía. Es decir, la amnistía alcanza determinados delitos. Si hubiera delitos nuevos, por ejemplo, su implicación en actos supuesta de terrorismo, como le está supuestamente acusando García Castellón, y esto queda fuera de la ley de amnistía me refiero, pues lógicamente ahí tendría otro problema. Porque claro, si la amnistía tiene un alcance determinado y hay algún delito nuevo que se le imputa y que no está recogido en la ley de amnistía, pues evidentemente acabaría siendo detenido y procesado. Con lo Pero cual, tienes. yo creo, don Eduardo, usted me corregirá, pero yo creo que eso que efectivamente no lo cubría la primera ley de amnistía, contra la que votó Puigdemont, junto con Vox y con el Partido Popular, pero creo que en el segundo proyecto de ley ya estaba incluido. Es decir, la razón por la que Puigdemont votó junto a Vox y al PP en contra de la ley de amnistía que presentó eh, Sánchez con el apoyo de Esquerra Republicana no incluía lo que usted decía, el tema del terrorismo y el tema de la traición, las conexiones con Putin Malversación y tal. y Pero yo la creo, malversación. bueno, y la malversación yo creo que lo tenía más o menos ya introducida en ese primer proyecto de ley. Porque claro, es que todo el proceso no lo hemos hablado, pero el proceso es fundamentalmente, el proceso de independencia catalán que arranca con Artur Mas y sigue con Puigdemont, es fundamentalmente un monumental proceso de malversación de fondos públicos. Porque yo siempre digo, es que todo lo que han montado, que ha costado una millonada, que no solo es el dinero de las urnas, el dinero de las papeletas, sino el dinero que cuesta hacer estructuras de Estado, embajadas, todo el procés no lo han pagado de su bolsillo los independentistas, no, lo han pagado con el dinero del contribuyente. Y cuando les faltaba, venía el señor Montoro y con el Fondo de Liquidez Autonómica y les daba más dinero. Es decir, fundamentalmente es malversación de fondos públicos. Eso ya estaba recogido en el primer proyecto de ley. Cuando Puigdemont vota en contra y en la primera votación la pierde, yo creo que eh, ya introducen precisamente apuntando lo que usted está diciendo, porque Puigdemont se da cuenta de eso. Oiga, es que hay otras causas como la del terrorismo, porque esto es más novedoso, o sea, el tema del nexo con Putin por el tema de traición, el delito de traición, cuando hay una potencia extranjera, y el tema del terrorismo son causas abiertas con anterioridad al primer procesamiento de Puigdemont. Yo creo que eso ya el segundo proyecto que es el que ya aprueba
finalmente en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Puigdemont, yo creo que eso ya lo estaba contemplado. Lo que pasa es que, claro, ahí Sánchez decía que no se iba a modificar ni una letra, que luego yo creo que sí que lo ha modificado. No me he leído el segundo proyecto, Sí. pero yo creo que sí que lo modificó precisamente para contentar a Puigdemont, precisamente por el temor de lo que usted está apuntando, del tema de la causa del terrorismo y la Sí, causa sí. de esto. Y yo creo que eso De lo todas han maneras, don ganado. Guillermo, si me permite, por puntualizar también, es decir, el proyecto de ley de amnistía se centra en una serie de tipos delictivos que Sí, se han ampliado efectivamente en la segunda modificación. Pero al final, todo proyecto de ley, toda ley tiene resquicios. ¿Y sí. a quién le corresponde cubrir esos resquicios? Al Poder Judicial. Entonces, ¿qué Ujú. ocurre? El juez lo que hace es valorar hechos y aplicar el derecho a esos hechos. Si un juez considerase que a partir de un hecho concreto cometido por Puigdemont y aplicando supuestamente, si tiene que hacerlo, esa ley de amnistía, hay algún hecho que tiene una calificación jurídica diferente de aquellos delitos que la ley de amnistía establezca, pues ya tenemos un problema. Bueno, ya lo tiene Puigdemont. No tiene Con lo Puigdemont. cual, claro, los límites de lo que la amnistía puede, digamos, amnistiar por terrorismo también están fijados en el propio proyecto de ley. Habla una situación absolutamente rocambolesca de terrorismo que no afecta a derechos humanos, creo que decía el proyecto de Exactamente, ley. sí. Claro, pero ¿qué terrorismo no afecta a derechos humanos? Es que, claro, Claro. es que entonces al final la jurisprudencia es la que determina los límites de la ley. Entonces ahí Puigdemont tampoco lo tiene todo consigo. Ya, pero Bueno, fijaros, Ojalá. sí. un segundo, Adelante, es que Manoli. sí, estamos hablando ya de la amnistía con una naturalidad pasmosa. No, no, claro, sí, sí. Es que partimos, es que han conseguido lo que querían, ¿no? Porque ahora ya estamos entrando en matices de esa ley de amnistía que a priori es que no tendríamos ni que hablar de ella porque no tendría que existir. Entonces, Así uno y es. otro, Puigdemont y Pedro Sánchez, son, es que no quiero me faltan calificativos, ¿no? Para describir a estas personas, porque al final uno y otro se van a salir con la suya. Lo que me cuesta entender es que no haya nadie que los pueda parar, que no tengamos esos mecanismos de defensa ante este tipo de personas que están pasando por encima de los derechos de todos los españoles, que están creando ciudadanos de primera y de segunda, que se saltan las Es que este leyes gobierno, a la Manoli, lo ha torera volado y todo. que... Totalmente, totalmente. Y estamos hablando de matices de la ley de amnistía. Es que se salen con la suya y han hecho que normalicemos incluso eso. Es que es la destrucción total de nuestro sistema a todos los niveles, de verdad. A mí, por eso os decía que leer los titulares de las noticias cuando salen y te ilusionas, pero cuando entras a fondo en las cuestiones dices, estamos perdidos. De verdad que es que esto no nos salva a nadie. Claro, por eso era tan importante que a muchas veces hemos hablado, no, es que es una cuestión muy teórica, muy jurídica, lo de la separación de poderes, pero es que es esencial, es decir, es que, como he dicho algunas veces, la muerte de Montesquieu es la muerte de la nación española entendida como Estado de Derecho. Es que si De no la hay separación democracia. de poderes, si no hay separación de poderes, porque si hubiera separación de poderes, no tendríamos que tener la más mínimo problema con cualquier ley que sacara el gobierno, incluida una ley de amnistía. Sencillamente el Tribunal Constitucional llegaría y diría, señores, esto no se puede admitir porque es contrario. ¿Por qué estamos en un tema en que se lo van a salir con la suya? Pues porque no hay separación de poderes, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en una prolongación del poder legislativo en manos de la mayoría del gobierno, que saben que ya puede decir el Tribunal, la Constitución lo que venga a decir, que el tribunal que tenga que interpretarlo, como está en su control, está bajo está teledirigido, pues lo aceptará. Por eso, ese es lo grave. Ahora nos hemos dado cuenta, ahora el Partido Popular se ha dado cuenta que no, que aquí en España, porque cualquier democracia bien consolidada, bien estructurada, esto no pasaría, no sé, es que ni se podría plantear, porque el gobierno diría, oiga, señor Puigdemont, yo estoy encantado de hacer una ley de amnistía, pero es que no la puedo hacer porque me la van a tumbar. O me la van a tumbar, pero mañana mismo, porque es el Tribunal Constitucional, no lo tengo controlado y esa gente se fija en lo que pone en la Constitución. Y claro, una Constitución que ya expresamente dice que no se puede hacer en los indultos generales, ¿cómo narices va a admitir una amnistía? Dese usted cuenta, señor Puigdemont, Así es. que cuando elaboraron los padres constituyentes hubo enmiendas para introducir la posibilidad de una amnistía y las tumbaron. O sea, que es que no cabe. Usted, señor Puigdemont, yo le haría una ley de amnistía, pero es que no se la puedo hacer. Eso Así sería es. si hubiera una buena arquitectura institucional y estuviéramos
sólidamente consolidados con una democracia con separación de poderes. Al no haber separación de poderes, aunque tengamos constitución, la constitución pierde valor porque el órgano, el Tribunal de Garantías, que tiene que decidir qué es o qué no es acorde con la ley de leyes, es una prolongación del propio poder que saca adelante esa ley. Con lo cual, estamos vendidos, estamos vendidos. Entonces, ahora, por eso te digo Bueno, que yo, y tenemos, la única opción, la única esperanza, lo único que vamos a aferrarnos, aunque parezca triste, de cara a que esto no llegue a aplicarse, es Europa. Porque es colosalmente contraria al derecho comunitario. Es que nos centramos mucho en lo contraria que es a la Constitución, y es verdad, pero es que también es contraria al derecho comunitario. Entonces, nuestra pertenencia a Europa, esperemos que sirva para que le digan, oiga, esta ley no cabe, no es compatible con el derecho comunitario. Es la única esperanza que tenemos, porque si no, yo no tengo ninguna confianza en que si se plantea un recurso al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional vaya a rechazarlo. Ojalá me equivocara y oye, les diera no sé, unos aires de probidad y de, joder, somos profesionales del derecho, esto no lo podemos admitir. Ojalá que tuvieran un acto de valentía. Pero la mayoría, tal y como está formada ahora mismo, la mayoría de los magistrados del Tribunal de Garantías, aceptarán lo que les diga. O sea, si dicen que el pulpo es animal de compañía, aceptan el pulpo como animal de compañía. Y punto. bueno, Y, don Guillermo, si me permite un segundito, por puntualizar también. El Tribunal Constitucional nos plantea dos problemas fundamentales. El primero es que no es poder judicial, que no es un órgano insertado dentro del poder judicial, que es una cosa, por ejemplo, que sí propone Vox. Vox propone que el Tribunal Constitucional sea una sala más del Tribunal Supremo y que se componga por magistrados de carrera y no por gente puesta a dedo por los políticos, ¿no? Como es actualmente el Tribunal Constitucional, que no lo componen magistrados, lo componen juristas que pueden ser abogados, catedráticos o lo que quieras, pero son gente puesta a dedo por políticos. Ese es el primer problema que tenemos. Y el segundo problema que tenemos son los límites de la actuación del Tribunal Constitucional, que no están muy claros. Si el Tribunal Constitucional hemos visto últimamente que dicta sentencias, digamos que enmendando la plana al Tribunal Supremo y así es, corrigiendo sus sentencias. Y yo, así es. sinceramente, creo que eso no es correcto. Es decir, el Tribunal Constitucional es un órgano que tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad, si se han vulnerado derechos fundamentales o no, en un procedimiento judicial, pero no está, su función no es decir si el Tribunal Supremo ha calificado bien o no los hechos o si ha aplicado bien o no el derecho. Esa no es su función y, sin embargo, la está realizando. Entonces, ahí tenemos dos grandes problemas que, lógicamente, se unen al hecho de que Pedro Sánchez ha copado todas las altas instituciones del Estado y las ha politizado hasta la náusea. Y por último, es muy importante que el PP, el Partido Popular, no pacte ni un solo órgano más con el PSOE. Y estoy hablando del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Por eso Popular ya pactó con el PSOE, el Tribunal de Cuentas y también el Tribunal Constitucional. sí, Y sí. no debería pactar nada más, es más, no debería hablar nada más con el PSOE, porque los demócratas tenemos que defender la democracia. Bueno, Estoy completamente de acuerdo, pero lo que digo, siempre se dice que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Bueno, es que me da igual. Así es. Me da exactamente igual. Es decir, la reforma tiene que ir dirigida a que sea un organismo independiente. Es decir, a mí me cambian el Tribunal Constitucional y me lo convierten en una sala de garantías del Tribunal Supremo, pero al mismo tiempo el Tribunal Supremo sigue siendo una proyección política del Poder Legislativo. estamos Sigo con igual. el No lo es. No lo problema. es. Es decir, no, es exactamente el mismo problema, porque el mismo problema nace No. de la delegación, de la elección política de algo que es el Poder Judicial ontológicamente, que se llama Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el órgano Ya. de gobierno de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces, lo eligen el Poder Legislativo. Sí. Y es la gran vulneración, es lo que hizo al grito Alfonso Guerra, al grito de Montesquieu muerto. Que no nos Sí, olvidemos. sí.
que no nos Sí, sí, sí. olvidemos, cuando habláis mucho, porque habláis mucho en la derecha es el tema de que el Tribunal Constitucional no es un poder judicial, que el Tribunal Constitucional debía ser una sala del Tribunal Supremo. Bluff, da igual. Sí, pero Cuando mire, don Alfonso Guillermo, Guerra, escuche, no, déjeme terminar, por favor, don Eduardo, sí, porque sí, adelante. es un argumento que lo oigo mucho, pero no. Cuando Alfonso Guerra dice Montesquieu ha muerto y copa y rompe la separación de poderes, no es porque desembarque en el Tribunal Constitucional, es porque desembarca en el Consejo General del Poder Judicial, que cambia la interpretación del artículo, ahora mismo no recuerdo, de la Constitución, en cómo se tiene que designar los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que había más de la mitad que lo elegían entre los propios jueces, y pasa a ser elegido por el poder, por el Congreso y por el Senado, la totalidad de los miembros del órgano del gobierno de los jueces, que es algo por lo que Europa ya nos ha llamado la atención, cuando dice que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial han de ser elegidos por sus pares. Esa es la expresión de la directiva europea. Al menos la mitad deben ser elegidos por ellos mismos, por sus propios pares, no ser toda una prolongación del poder político. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. No está la cuestión en que el Tribunal Constitucional, que no es teóricamente, que además me da igual esas disquisiciones de que no es, tribunal, no es poder judicial. ¿Qué más me da que no es poder judicial si el poder legislativo hace una ley, como por ejemplo la ley de partidos, que la refrenda el Tribunal Supremo y luego la tumba el Tribunal Constitucional? Bueno, no será poder judicial, pero el caso es que quien dice aquí qué ley sigue adelante o qué ley no sigue adelante por su mayor compatibilidad o su nula compatibilidad con la ley de leyes es el Tribunal Constitucional. Entonces, eso no puede estar en manos del poder político, ni como organismo ajeno al Poder Judicial, ni como organismo del Poder Judicial controlado por el legislativo. Entonces, lo importante es plantear una clara separación de poderes, y que, bueno, que yo tampoco tengo ninguna objeción. Siempre me ha parecido también que el Tribunal Constitucional podía ser una sala de garantías del Tribunal Supremo. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero no nos engañemos, o sea, el cáncer, la situación en la que estamos aquí, no nace de que eso no haya sucedido, sino que el Poder Legislativo tiene controlado y copado un reparto de cromos, que es lo que ha venido haciendo el PP y el PSOE desde entonces, en elegir el gobierno de los jueces. Y yo, como usted, estoy completamente de acuerdo en que ya no se debe pactar absolutamente nada más, porque ahora el poco resquicio que queda de independencia, si ahora lo pacta el PP y el PSOE, pues apaga y vámonos. O sea que en eso estoy completamente de acuerdo con usted, que no deben pactarse ya y hacer una reforma para resucitar a Montesquieu. Don Eduardo, doña Manoli y don Guillermo, nos quedan 7 minutos. Pregunto, ¿nos da tiempo a hablar de algo? Digo de algo, ¿eh? ¿Lo de Begoña y sus negocios o no? Usted Doña dirige, don Manoli, Ricardo. Es que hay tanto de que hablar que 7 minutos se nos van a quedar cortos. pues consúmalos usted si quiere. Para usted. Pues no, para mí no, yo con mis compañeros faltaría más, pero bueno, es vergonzoso. Es que es lo que decíamos, están retorciendo las palabras, las leyes, lo están retorciendo todo y se están enriqueciendo con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con nuestro dinero y encima se ríen de nosotros, ¿no? Al final, uno, cuando ve los partidos políticos, pues al final son empresas y se van recolocando unos y otros. Y por eso cada vez, bueno, habréis visto la noticia de que pagamos el 50% de nuestro sueldo en impuestos, bueno, y con indirectos llegaríamos hasta el 70%. Sí, sí. Y todo eso, y no tienen suficiente, y piensan en crear más impuestos y más impuestos. Claro, están ampliando sus empresas. Y la prueba de que son empresas es que hasta Podemos hizo un ERE, ¿no? Que es lo que hacen las empresas. Entonces, bueno, lo de esta señora, yo he visto algún que ha salido en prensa, ¿no? En las empresas que ella apoyaba, como el juicio de valor hacía ganar una empresa frente a los competidores más directos, que en ese juicio de valor pues salían perdiendo, cuando en las fórmulas matemáticas que realmente darían bueno, sería una licitación fría, ¿no? De decir, esto es el que vale. Y por esas cartas de la señora Gómez
salen las empresas que ella apoya. De verdad, que es vergonzoso. Y sobre todo, a mí lo que me molesta es la impotencia que me produce el pensar que, bueno, nosotros pues desde este altavoz podemos decirlo, pero que gente con poder no hagan nada para que esta gente, pues de verdad, es que deberían acabar en la cárcel directamente por sinvergüenza, porque es lo más suave que se me ocurre. Bueno, pues la verdad es que sacar ahora el catálogo que va apareciendo en los medios de comunicación, bueno, sobre todo los digitales, perdón, porque en los de, digamos, generalistas, poco o nada, creo, ¿no? Don Guillermo, don Eduardo, de Yo, doña Begoña sabemos más por yo los digitales. sobre este asunto, solo quiero decir que la llamen a comparecer. Es decir, aquí el Partido Popular dice que no va, que no es su estilo, que no va a llamar a la mujer del presidente y que quien tiene que dar las explicaciones es el presidente, como si fuera incompatible, vamos, como si hubiera que elegir o llamar a Pedro Sánchez o llamar a su mujer. Yo creo que hay que llamar a los dos. Es decir, si solo pudiéramos pedir una petición de comparecencia, pues bien, pero yo creo que esta señora hay que llamarla, porque yo creo que ya hay que incluso hacer un caso, el caso Begoña Gómez, o sea, ya deslindándolo del caso Coldo y de la corrupción. Tiene ya un peso específico como conseguidora y como lo que tiene toda la pinta de ser un delito de tráfico de influencias, como para que se le pida comparecer en el Congreso. Naturalmente también al presidente del gobierno. Yo es Sí, lo sí, único hombre, que la diría. infanta fue en su momento, con lo de Urdangarín, nadie pensó que no iría a la infanta. Esta, vamos, la ha superado con creces. Partícipe a título lucrativo, decían, de la infanta, ¿no? Y así parece que se reflejó en la sentencia, ¿no? Sí. Sí, Y sí, pero si me permiten, a ver, yo es que tengo la impresión, ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Y en alguna otra sesión que hemos tenido de debate, que es que todo lo que rodea al socialismo en España es que apesta a corrupción. Pero es que es una cosa, es que no pueden evitarlo. Es decir, es que siempre está el tufo a corrupción cuando el socialismo está en el poder, está siempre ahí, ya sea real o sea supuesta, pero siempre huele a corrupción. Y yo creo que, es decir, la mujer de Pedro Sánchez le pasa como la mujer del César, el famoso dicho este, ¿no? De que no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, ¿no? Y claro, es decir, cuando tu marido es presidente del gobierno, lo que no puede ser es que tú, siendo tu marido presidente de gobierno que dirige la política nacional y la política internacional del país en el que estás, de tu nación, pues que no es lógico que tú tengas contacto o relaciones con entidades nacionales o internacionales que de alguna forma tienen también contacto con la política de tu marido y que de alguna forma pueden beneficiarse de ayudas directas o Subvenciones, indirectas que el subvenciones. gobierno, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de ayuda que el gobierno preste a otros países, a otros gobiernos o a otras entidades. Claro, es decir, si tú estás en medio de ese fregado y de pronto apareces tú contratada como directora de una cátedra de política internacional o yo qué sé qué, o actuando en Marruecos de no sé cuántos, a lo mejor es legal, yo no lo sé, pero desde luego no es presentable. No es presentable. Y por cierto, quede claro que yo no defiendo a la señora Ayuso porque creo que la señora Ayuso es decir, engaña mucho a sus electores. Pero el caso de su novio no tiene nada que ver con el No, supuesto caso de la mujer de Pedro Sánchez. nada que Porque ver. lo que haya hecho el novio de Ayuso en su caso, en relación con Hacienda, es una cuestión entre él, como persona física privada, ¿Qué y haciendo? Hacienda. Y lo que haya pasado supuestamente con la mujer de Pedro Sánchez, eso ya tiene otra trascendencia porque está involucrado el gobierno de España si es que efectivamente ha ocurrido alguna cosa. Muy bien, pues nada, aquí acaba. Por hoy, debates en libertad. Agradezco mucho las opiniones y la presencia de nuestros tertulianos y sobre todo la fidelidad de nuestros oyentes. Un abrazo a todos, pasar eh, una feliz semana y Dios mediante nos veremos la próxima. Adiós, buenos días a todos. Adiós, Adiós, buenos buenos días. días. Chao.